Paul Thomas Anderson me parece que es un autor. Es un autor. Y lo que lo caracteriza como autor es que él desnuda la emocionalidad y la psicología de sus personajes y los sirve sobre el plato de un contexto histórico específico. ¿Qué vigencia tiene el tema de la migración y cómo la tratan y cómo es un gran negocio? Sí. Pero cómo también hay un movimiento pro migrantes que hace una batalla desde las dos perspectivas, desde lo económico y desde lo político. Sí. Es decir, la migración es un tema político. Sí, y así, de manera intencional por Paul, que es un extraordinario director, porque ella viene a ser una parte de ambos mundos. es como la síntesis. Ella es hija de ambos y la película que creo que ahí es donde tenemos opiniones encontradas, pero a mí me parece que Paul nos está mostrando a una obra que desnuda al ser humano con sus contradicciones. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio, su espacio, nuestro espacio, un espacio donde hablamos de cine y un poco más. A mi diestra, el catedrático del cine, Ricardo Romero Romero. Bueno, y me acompaña nada más y nada menos que el doctor Jason Alcalá, que les va a dar unas cucharadas de cinefilia. Así mismo es. Ricardo, quizás tenemos un poco estamos en desacuerdo con esto que voy a decir. Lo estábamos hablando ahorita antes de empezar la grabación. Pero fue como la lectura que yo le di. Ahorita lo desarrollamos y lo debatimos. El día de hoy vamos a hablar de la película que recientemente se estrenó. Una batalla tras otra es traducida al español, que yo no sabía, pero parece que Uslar Pietri escribió algo que tiene el mismo título. Sí, pero en inglés, digamos, pudiera traducirse de otra manera, pero igual la traducción está acertada. Está acertada. Entonces, me parece una película de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson me parece que es un autor. Y lo que lo caracteriza como autor es que él desnuda la emocionalidad y la psicología de sus personajes y los sirve sobre el plato de un contexto histórico específico. Cuando vemos películas como Petróleo Sangriento, The Master, ilustra Paul Thomas Anderson periodos importantes de la historia estadounidense. Entonces, eso justificaría que nos sirva hoy esta película de una batalla tras otra sobre este plato, ¿no? de los actuales dilemas, de las actuales contradicciones que existen en la sociedad estadounidense con el tema de la migración. Con el tema de la migración, con el racismo, con el supremacismo, porque Paul Thomas Anderson también nos ha acostumbrado a desnudar el poder. Fíjate, esta película está basada en la novela de Thomas Pynchon, alguien que fue marino, que sufre problemas de fobia y que tiene una bibliografía impresionante. La novela es Vislán, es la novela sobre la que está basada esta película, pero es una novela de los años 90. Okay. Entonces, está cerquita. Sí, y obviamente que en el caso de lo que hace Anderson es ponerla en nuestros días. Y cuando digo que la pone en nuestros días es porque qué vigencia tiene el tema de la migración y cómo la tratan y cómo es un gran negocio. Sí. Pero cómo también hay un movimiento pro migrantes que hace una batalla desde las dos perspectivas, desde lo económico y desde lo político. Sí. Es decir, la migración es un tema político y así lo tratan las élites de Estados Unidos. Okay. Hay una élite que es conservadora, que solamente quiere a la migración instrumental, solo la que le sirve para la servidumbre, para cosas muy específicas. Y está los liberales que explotan a la migración y no les importa el estatus. ¿Cómo, cuándo ni dónde? Sí, simplemente los tienen como moneda de cambio.
Sí. Entonces resulta que vemos que hay unos supremacistas que buscan mantener la pureza, tienen un gran club, se parece a esos clubes de tipo Ku Klux Klan, obviamente. Los Skull and Bones. Sí, como estas, también como estas sociedades secretas, ellos aquí usan la figura de la Navidad. Eso me llamó mucho la atención. Sí, simbólico. Me parece que Paul, con todo ese tema de los sótanos que se interconectan y todo este tema de la sociedad blanca, lo que nos quisiera ilustrar Paul es que detrás, no digamos de todos, porque puede haber gente buena allí, pero detrás de la mayoría se oculta un sótano que vincula con este mundo turbio y underground de las élites. Pero es que fíjate, cuando vámonos un poco más atrás, que Thomas Pynchon también lo toca en otra novela de él, no recuerdo el nombre de la novela, pero ¿cómo veían los blancos supremacistas a los negros? Estoy hablando de los blancos supremacistas esclavistas. Ellos agarraban, violaban a las mujeres para tener hijos que son sus hijos, pero que serían igual de esclavos. Sí, claro. Es decir, es la multiplicación de la propiedad privada, de la propiedad de un medio de producción. Era como una especie de servicio sexual. Sí, un servicio sexual, pero que además en lo económico, porque a un esclavo cuánto provecho, cuánta plusvalía, porque no es lo mismo de repente la plusvalía que tienes sobre un obrero, sobre un trabajador al que le pagas prestaciones, al que le das vacaciones, al que le das una cantidad de beneficios sociales, y a una persona que solamente le das para comer. Y le das para mal comer. Porque en general lo que hacían estos blancos supremacistas esclavistas era darle las sobras. Sí. Entonces resulta que aquí vemos un personaje que el coronel que lo hace magistralmente Sean Penn, ese agente de la CIA. Hola Sean Penn, ya lo sabemos. Ahora es un magistral actor, o sea, también eres muy buen actor. Bueno, la CIA te captó, pero eres un gran actor. Y su papel es extraordinario por la contradicción que también hay en él. Alguien que es supremacista blanco, pero que sexualmente le encantan las negras. Sí, y que utiliza eso como una especie de mecanismo, ¿no? Porque ellos tienen varios encuentros y se ven involucrados a través del sexo en una especie de trama de poder entre los dos. Y de complicidad. De complicidad. Porque cada uno mantiene su postura, uno de reaccionario y la otra de revolucionario. Sí, que cada uno mantiene su postura ante la vida. Que me parece muy, muy sorprendente eso, porque pudiese ser una radiografía de cómo suele funcionar el poder en algunas ocasiones. Y fíjate que el resultado, que me parece una sugerencia magistral de Paul, el resultado de esa unión da fruto, que es Willa. Entonces Willa puede ser un elemento para la reflexión de quienes estudiamos, ¿no? Willa es una muchacha, cuando la vemos, desde toda perspectiva, y no me refiero a cómo es el concepto de noble en Occidente, pero es una chica llena de nobleza. De mucha nobleza, y creo que eso está puesto así de manera intencional por Paul, que es un extraordinario director, porque ella viene a ser una parte de ambos mundos. Es como la síntesis. Ella es hija de ambos, y la película que creo que ahí es donde tenemos opiniones encontradas, pero a mí me parece que Paul nos está mostrando a una obra que desnuda al ser humano con sus contradicciones. Sí, claro. Sí hay una contradicción humana allí planteada desde el principio. Porque fíjate cuando, por ejemplo, el personaje de Ghetto, que es el que hace Leonardo DiCaprio, un verdadero revolucionario, un hombre revolucionario, pero que tiene su contradicción con lo que tradicionalmente es una familia. Porque él es blanco.
Pero no solo porque él es blanco, porque fíjate que la familia de esta revolucionaria que finalmente... Ella tiene un historial Sí, de lucha. Que ella viene de un historial Sí. de lucha. Bueno, ella también viene de familias tradicionales, porque ahí está su madre, está su abuela, está su hermana, que finalmente siguen siendo revolucionarias, pero fíjate cómo le dice esta mujer cuando le dice, ¿cómo tú estás con mi hija? ¿Verdad? Cuando mi hija tiene ancestros revolucionarios, tú no lo eres, pero finalmente él demostró ser revolucionario. Sí, claro. Que no tiene nada que ver con la genética. Sí. Sí, él abrazó esa causa. Pero me parece... ¿No? Y la abrazó desde varias perspectivas. Sí, por eso. Pero me parece que la puerta fue su atracción por ella. Sí, pareciera que eso es lo que lo mueve, la atracción, pero... Eso fue en un principio, ya después todo lo que él hizo. O sea, hay que tener una convicción mucho más amplia que una simple atracción para soportar, sobrellevar y manejar todo lo que él manejó. Y el afecto que le tomó a Willa como su hija. Ahora, fíjate, una duda que tengo. Y la duda la tengo porque la película la vi una sola vez, ¿no? Por fortuna la vi. Quiero verla nuevamente porque ahí me dejó una duda. Okay. ¿DiCaprio sabía que el coronel era el padre biológico de su hija? ¿O nunca lo supo? A mí me da a entender que él lo sospechaba, pero que no lo sabía. No lo deja claro la película. En la película no se deja claro esto, pero de cualquiera de las dos maneras, él muestra ser un padre entregado. Sí, que nos muestra eso de que también tiene sus contradicciones por los vicios que tenía. Claro, esa máxima popular de que padre no es el que engendra, sino el que cría. Ciertamente. Ahí está evidenciada. Sí, claro, parte de las contradicciones de él, de ser un líder respetado dentro de la estructura y tener esa debilidad por los estupefacientes, producto de toda la atención y todo lo que vive, que pudiese ser el resultado de alguien que se expuso a algo para lo que no estaba preparado y le dejó esas consecuencias, ¿no? Bueno, fíjate, él no estaba preparado, pero resulta que toda su realidad material lo preparó para ese final tan como pasa con todo hombre. Sí. Y digo porque le tocó ser padre soltero, pues. Sí. Eso de padre y madre no, padre soltero, y le tocó además no te cuadra lo de padre-madre. No, a mí nunca me ha cuadrado eso. Mi madre fue mi madre. No fue padre. No, fue madre en todo sentido. En este caso a él le tocó ser el padre que le toca acompañar un proceso histórico dentro de la familia de Willa, de su hija. Entonces, hay algo que quisiera tomar como reflexión de esto que Anderson nos transmite, de esa interpretación que él tiene de la novela de Pynchon, Sí. y que luego lo convierte en una reflexión en la que hay una gran contradicción en los Estados Unidos. Hay mucha gente bajo esas visiones del mundo que tienen, por decirlo de alguna manera, esa convicción de que algo debe ser cambiado, y está obviamente esa visión conservadora que, bueno, la vemos reflejada actualmente con la gente de MAGA. Sí. Pero fíjate tú cómo eso los lleva a una guerra. Pero yo creo que más allá de que sea Estados Unidos, la historia está definida por eso. La historia está definida por gente que quiere cambiar las cosas y gente que quiere que sigan como están. Sí. Y creo que eso ha sido el núcleo, sí, es lo que llamamos de las fuerzas ideológicas. La lucha de clases, sí, como lo dice Marx. Ahí está está muy bien expresada la lucha de clases. Los marxistas lo defienden como lucha de clase, aunque fíjate que colocarlo como lucha de clase, como una lucha de clase, ya tú estás en el mismo término separando a la sociedad. Ya la estás segmentando. Claro, lo que pasa es que la separación se debe a la propiedad de los medios de producción. Pero a lo que y eso es algo histórico, porque sí, no es algo que, o sea, Marx lo sistematiza, pero eso es anterior a Marx. Ajá, claro. Pero a lo que voy y lo que quiero decir es que pese a esas diferencias que existen y que son parte de la sociedad estadounidense y a lo largo de la historia también, ¿cuál es el enigma que representa Willa?
Mira, para mí Willa, cuando la veo, ¿qué veo yo en Willa? Tanto desde cómo la crían, cómo la cría su padre, cómo la cría también parte de su familia materna, porque ahí se ve toda esa interacción. Willa es producto de la violencia y de la ternura. Exactamente. Si el personaje de Geto no hubiese tenido esa ternuridad que le caracterizó desde que tomó conciencia de que ya no era él, eso hace que Willa, que además la vemos, cuando ya la vemos adolescente, que ya comienza a tener sus propias convicciones. Sí, ella practica artes marciales. Sí. Es una forma de canalizar esa violencia que la viene arrastrando a ella. Que casualmente su maestro, Benicio del Toro. Que hace un papel muy bueno también, que lo caracteriza. Fíjate, oye, acá que ese es otro revolucionario que hace inteligencia. Con mucha inteligencia. Pero que acabas de tocar algo interesante, porque yo no lo había visto así. Ella canaliza esa violencia heredada a través de la práctica de artes marciales. Y su maestro es un profeta de la calma. Pero sí, mientras profesa la calma y la tranquilidad, hace la revolución. Por debajo, le brinda cobijo y ayuda a una infinidad de personas, entre los cuales el mismo, no recuerdo el nombre del papel que hace DiCaprio. Sí, DiCaprio es Geto. Geto. Él le salva la vida al mismo Geto, a costa de la suya. Bueno, le salva la vida, y además que quizás no te diste cuenta, pero resulta que ellos estaban en una ciudad santuario. Santuario para los revolucionarios. Y en la ciudad de santuario hay esos personajes que están... Que él es el líder, es el que controla la... Sí, que es el caso del papel que hace Benicio del Toro, que es el que aparenta no ser revolucionario, pero lo es. Pero lo es. Porque mueve redes, mueve hilos, tiene... Una influencia increíble. Una red dentro de instituciones del Estado, hospitales, policías. Y fíjate tú que él es un distractor. Sí, que ahorita que acabas de tocar ese tema, ¿no? Porque fíjate que vemos al personaje que hace Sean Penn y vemos al personaje que hace esta actriz de apellido, creo que es Taylor. Perfidia. Perfidia Beverly Hills. Ajá, que ambos representan fuerzas, pero en esa relación que hay entre ellos, o sea, él está consciente de lo que ella representa y aún así no la detiene de un todo, le permite actuar. Y me parece bastante interesante eso, porque también nos sugiere acá Paul Thomas Anderson en una escena donde hay una manifestación, pero está pacífica, y uno de los guardias detona un cóctel molotov para que ese detonante justifique la violencia posterior. O sea, Paul nos hace unas sugerencias bastante interesantes ahí, dignas de estudio. Ok, Paul lo ve así, ¿será así en la vida real? Bueno, Paul como autor es alguien quien investiga y que pone en evidencia cosas que ya ocurrieron y las transfiere a un escenario de ficción donde combina muy bien todas esas cosas. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, nos tiene acostumbrado a mentiras con respecto a cuando entra la Primera Guerra Mundial. Ellos mismos son los que se ocupan de que uno de sus barcos, una de sus naves, sea derribada para ellos entrar en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ellos causaron lo que fue el ataque de Pearl Harbor. Ellos lo provocaron, ellos hicieron todo esto. Pero además de todo eso, ya tenían a un Japón rendido y le lanzan 2 bombas atómicas. Eso es para decirle al resto del mundo: mira, podemos hacer lo que nos da la gana. Ya tenemos el poder de hacer lo que nos da la gana. Y curioso, en el caso de lo de Japón y de Hiroshima y Nagasaki, porque el mismo, creo que era Hirohito, ¿no? Ajá. Termina justificándolo luego. No, lo que pasa es que no es que termina justificando. Termina como diciendo, bueno, era necesario, si no se hubiese hecho. Que era falso. Simplemente lo obligaron a decir todas esas cosas porque era un tipo que venía de, entre comillas, la nobleza japonesa y luego incluso tiene que claudicar. Sí.
y tiene que someter su país a... Horrible, que hasta el sol de hoy no tienen ejército. Sí, no solamente no tienen ejército, está sometido plenamente, o sea, la gente dice que el Estado 51 es que si Puerto Rico, aunque no sea reconocido, no, el Estado 51 de Estados Unidos es Japón. Esa es la realidad y eso es lo que le duele a muchos japoneses, ¿no? Bueno, queridos amigos, ya como ustedes pueden ver, aquí hablamos de cine y algo más. Mira, está muy interesante, Ricardo, todas estas informaciones para quienes nos observan y nos escuchan. Volviendo a la película, me gustaría que tocáramos un tema, quizás tú tengas más información al respecto que yo. El tema de la lucha de Perfidia y su relación con su familia y su relación con su hija, ¿no? Y lo cual me sugiere a mí como a veces hay seres humanos que terminan desprendiéndose de su individualidad porque los absorbe, los arrastra. La causa. Una causa y termina eso generándole dolor a sus afectos más cercanos. Pero mira, hay una lectura que yo le doy a eso. Perfidia sabía que si estaba junto a su hija iba a pagar sus errores. Okay. Y esa es una de las razones por la que ella piensa en ese abandono entre comillas. Porque cuando ella lee la carta, se da cuenta de que su madre nunca la abandonó. Su madre no estaba allí para no representar un peligro para ella. Para no ponerla en peligro. Para no ponerla en peligro. Ya. Porque además le tocaba a ella estar al margen de ciertas cosas. Fíjate tú cómo este grupo revolucionario cae, casi todos son atrapados, algunos los matan, a otros los obligan ella entra en el programa por el coronel, ¿no? Entra en el programa de protección de testigos. Ella sabe que... La obligan a tener una vida normal. Y ella no, ella se niega a eso. Ella se negaba a eso. Entonces, la única manera de proteger a su hija era que su hija no estuviera a su lado. O sea, que de manera que todo lo que hizo Perfidia, tú lo interpretas como una muestra de amor. Hay una muestra de amor y hay una muestra de egoísmo también. Okay. Hay dos cosas allí. Primero porque ella no se hallaba dentro de esa categoría de familia tradicional, como que ella dicen, ¿no? Ella no creía en eso, pero por otra parte sabía por lo que habían pasado sus ancestros. Entonces ella simplemente toma una decisión pragmática. Sí. Y su decisión es tan pragmática que su hija estuvo protegida todo el tiempo. Sí. Su hija básicamente cae por no seguir las reglas. Sí, es verdad. Fíjate tú que el papá le dijo, no puedes tener celular, no debes tener celular. Y la formó para eso y aún así su hija, siendo una rebelde, bueno, tiene un celular. Sí, que es parte de las contradicciones de ella, ¿no? De, oye, pero si mis amigos lo tienen, o sea, ¿por qué yo no puedo tener una vida normal como la de mi...? No sé, me imagino yo, ¿no? Ese pensamiento que puede pasar por la vida, porque es interesante tomar como excusa esta película para ir allí, Ricardo, Pero mira, Jason, algo de lo que no hemos hablado. Ajá. Los amigos de Willa fueron solidarios con ella. Sí, claro. Ahí está el futuro. Exacto. En la solidaridad. En la solidaridad. Siempre lo recalcamos acá, en el entendimiento, la conciencia. En la empatía. La empatía. Fíjate tú, Exacto. Ellos tan diversos, porque los 4 amigos a los que agarran, diversos todos, ¿no? Sí. O sea, no podemos... Y ellos no les importó ponerse ellos en peligro para proteger a Willa. Para proteger a Willa me parece que es otra de las genialidades que coloca Paul en esta película, porque Willa, no sé, yo la veo como la sociedad. Pero es una generación que tiene el deber de salvarnos. Sí. Cuando digo que tiene el deber de salvarnos es que todos nosotros debemos apoyar a esa generación. Y me refiero ella es como una síntesis. Sí, ella es eso, ella es una síntesis. Ella y sus compañeros. Sí, que exacto. Ellos de su forma solidaria de hacer las cosas, de entregarse, hay una entrega allí, hay un sacrificio. Sí. Porque definitivamente para tú
ponerte de parte de alguien con quien tienes una relación, pero que realmente no representa para ti lo primario, y resulta que, bueno, ahí hay un colectivo involucrado, hay un colectivo, hay una entrega hacia el otro. Sí. Hay una otredad. Hay una otredad, hay un respeto y una consideración por la otredad. Que yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Ese es el propósito. Queridos amigos que nos observan y que nos escuchan, como ustedes ya saben, nuestra tarea es servirles el plato. Ustedes sacan sus propias conclusiones, pero siempre haciendo énfasis en eso, ¿no? En que un mundo mejor es posible y en que se puede lograr a través de este tipo de muestras de solidaridad, de empatía, de entendimiento. Así es. Bueno, recuerden darle a la campanita, suscríbete, comenta y, bueno, si quieres que hablemos de otra película, sugiéranlo. Aquí estamos prestos a eso. Bueno, el doctor Jason Alcalá les dio sus cucharadas de cinefilia. Y el catedrático del cine, siempre ilustrándonos con su conocimiento, Ricardo Romero. Hasta la próxima.